En gastronomía se suele hablar de que existen muchos egos y muchos divos y eso hace muy difícil el trabajo conjunto. Como todos comemos, todos sentimos que en algún momento tenemos la posibilidad de opinar respecto de eso que estamos comiendo. No sé, la gastronomía no respeta los límites políticos. Ustedes los chilenos no comen platos, comen historias. Hoy día yo creo que los chilenos no tenemos susto de ser comparados. Valorar tanto los productos dependiendo de su origen que los pedimos. Hay muchas razones, y creo que cada vez van a haber menos razones. Las personas innovamos en base a lo que tenemos. Hoy día en mi casa como preparaciones que no comía en la casa de mis papás. Con los venezolanos va a pasar exactamente lo mismo. Y eso es bonito porque finalmente la cocina es un crisol donde estas tradiciones van mutando, van cambiando, se van adaptando, van creciendo. Hay que partir por nuestras propias cocinas, sea una comida que hable de mi familia, que hable de mí, que hable de mi identidad, que hable de mi país. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que la singularidad y la riqueza de la despensa americana es enorme. María José Vargas, estoy seguro que su capítulo será uno de los más lindos del podcast. Ella, junto a un chef, dirigen el Centro de Innovación Gastronómica de una universidad en Chile. Pero María José no viene del mundo gastronómico, ella es historiadora. Entonces su visión de la gastronomía es distinta. Aunque ama comer, conoce los ingredientes, la técnica y cocina muy bien, le importa mucho el tema de los rituales, de la dominación de orígenes, de cómo cuidar nuestras tradiciones. Ella está muy relacionada con proyectos importantes como la dominación de origen en Chile. Es una conversación muy enriquecedora, porque nos muestra cómo cuidar lo nuestro, cómo pasarlo generación en generación y cómo tener una mesa para que entren todos. Así que pongamos la mesa y hablemos con María José Vargas. María José, escuché que tú en una entrevista dices que lo bonito de la gastronomía es que todo el mundo está relacionado a la gastronomía. Y un ejemplo de eso eres tú, que diriges un centro de innovación gastronómica siendo historiadora. Entonces, ¿cómo entras un poquito en esa disyuntiva de innovar gastronómicamente y historia que cuida lo que ha pasado? Efectivamente, yo creo que es una de las cosas que más me han gustado, porque cuando nosotros estudiamos, hace no tanto tiempo atrás, pero cuando nosotros estudiamos, los estudios solían ser muy profesionalizantes y la persona que era abogado se dedicaba a ser abogado toda su vida, la persona que era médico se dedicaba a ser médico toda su vida y como que no pensaba en otras alternativas. Y esto ya como una reflexión personal, yo pienso que uno tiene que poner más que la profesión a disposición de las demás personas, uno tiene que ponerse uno mismo con sus capacidades a disposición de las otras personas. Y yo siento que la gastronomía me dio ese espacio, me dio esa flexibilidad. Es una disciplina donde no existe ninguna otra carrera o estudios que en algún momento no se sientan tocados por ella. Y eso la hace ser una disciplina naturalmente multidisciplinaria, la hace ser muy abierta y que convoca permanentemente a distintas personas de ámbitos completamente diversos a hablar sobre un tema común. Eso por una parte. Y por otra parte, como todos comemos, todos sentimos que en algún momento tenemos la posibilidad de opinar respecto de eso que estamos comiendo. Y eso también le da una libertad bonita. Y nos quita a veces esa camisa de fuerza que nos dan las mismas profesiones. Y respecto de dirigir el Centro de Innovación Gastronómica, es una labor que yo orgullosamente comparto junto con Eugenio Melo, que es un chef. Entre los dos hacemos esta labor. Y el ser historiadora me permitió poner mis capacidades, mi posibilidad de mirar las cosas con esa mirada un poquito más amplia, más de largo plazo, y ponerlo sobre la mesa que convoca a personas y a disciplinas tan distintas. Y eso me ha encantado. Y respecto de lo que yo particularmente hago, es precisamente buscar de qué forma la historia tiene ese espacio, tiene algo que contar dentro de la gastronomía. ¿Y cómo haces para trabajarlo porque a ver, los que no conocen, Chile es un país gastronómicamente muy rico, pero casi todos sus platos están ligados a una historia, a un cuento, a un ritual.
Entonces, ¿cómo haces para manejar esta disyuntiva entre lo individual, las historias individuales con el colectivo? Porque al final tú estás hablando como por una institución y tienes como que agarrar un macro mucho más grande con los alumnos a nivel global. Sí, así es. Pero yo una vez, esto que dices tú de las historias, fue muy bonito porque una persona me dice, ustedes los chilenos no comen platos, comen historias. Y es muy real porque cuando tú le dices a una persona o comentas, oh, está lloviendo, voy a comer sopaipillas, eso hace que nosotros, de una forma natural, y no es algo que no ocurra en otras partes del mundo, pero en Chile se da de manera muy natural, vinculamos nuestras preparaciones y nuestros productos con emociones, con sentimientos, con recuerdos. Y eso se traduce en que detrás de cada uno de esos platos, de esas preparaciones, haya un cuento, haya una historia. Eso le da una línea común y es esa línea que nosotros hemos llamado las historias sabrosas. Y es lo que le da, a fin de cuentas, a un plato un poco el sentido de pertenencia. Y eso es lo que nosotros buscamos finalmente, más que la historia particular de cada plato, es el sentido de pertenencia que habla de una identidad gastronómica, en este caso de un país. Las sopaipillas, la carbonada, los porotos granados, cada producto, el choclo, la papa, la quinoa, todos tienen algo que contar, algo que decir. Y finalmente cuando tú eso lo dices, para cualquier persona que no haya probado ese plato antes, o incluso para quienes lo han probado. Justamente el fin de semana me tocó estar con mi hija comiendo y yo le decía, ¿y tú sabes por qué esto se llama así? No, no sé. Y se lo conté y se termina transformando ese momento de comida, que es algo tan rutinario y tan diario de todas las personas, en una experiencia. Y eso es lo que finalmente queremos que sea el corazón de la gastronomía chilena, que sea contar un cuento, que nos comamos Chile. Además es interesante porque es el principio del marketing gastronómico, que es envolver un producto con toda una historia, sensaciones, experiencias, etc. Y Chile creo que naturalmente, como tú dijiste, lo está haciendo muy bien. Y no solo eso, sino que se también muy metido en el tema Chile, se me fue el nombre. ¿Chile te quiero comer? Sí, que cuidan mucho el tema de los productos. También están como velando por eso. ¿Me puedes contar un poquito lo que está haciendo Chile en cuanto a los ingredientes? Hay muchas formas de hacerlo y una de ellas es un programa que ha desarrollado el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el programa Sello de Origen. Esto no es solamente propio de Chile. De hecho, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial está vinculado con la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Industrial. Esto es algo que ocurre a nivel del mundo. Y es identificar o reconocer determinados productos según el origen que tienen, el origen geográfico y también el origen cultural. Un ejemplo clarísimo que todo el mundo conoce es el caso del champán, por ejemplo. Hasta hace poco tiempo atrás en Chile encontrábamos en los supermercados espumantes que decían champán. Hoy día eso es impensable porque hay una marca detrás que está protegida. Tú no puedes hacer eso, sino que solamente aquellos que producen este vino espumante en Francia, en una determinada región, le pueden poner ese nombre y porque tiene determinadas características. Entonces hoy día uno va y en un restaurante uno pide un espumante y si piden champán uno sabe que está pidiendo algo de otra categoría, con otras características y que habla por sí mismo, que eso es muy bonito. Cuando tú dices la palabra champán, la palabra roquefort, la palabra limón de pica, orégano de Socoroma, en fin, el producto en sí mismo se transforma en una marca, habla por sí solo. Yo no necesito explicarte mucho más. Cuando yo te digo longaniza de Chillán, entiendo perfectamente qué es lo que me quieres decir. Y lo importante es que estos productos estén relacionados con ciertos parámetros de calidad, de un espacio geográfico y de características culturales que están asociadas a su producción. En el caso de Chile tenemos una inmensidad de productos, no solamente alimenticios, también tenemos productos no alimenticios como por ejemplo las chupallas de Ningüe, los mantos de Doñihue, tú pusiste el mismo ejemplo de la piedra negra,
pero tenemos productos alimenticios y podemos mapear Chile completo con estos productos. El limón de pica, el orégano de Socoroma, la langosta de Juan Fernández, el atún de Isla de Pascua, el cordero magallánico, la longaniza de Chillán. En fin, la lista es bastante larga y puede seguir eternamente. Y hay también marcas colectivas, no solamente denominación de origen, sino que, por ejemplo, la marca cerveza de Valdivia o la sidra Punucapa, son casos de marcas colectivas. Es impresionante el proyecto. Yo estoy investigando y en verdad que hay muchísimos productos y no solo eso, técnicas, porque en Venezuela tenemos dos ahorita, que es el ron de Venezuela y el cucuy. El cacao también. Cacao, ya, así. ¿Sabes qué, Ele? Ahí yo creo que hay algo súper importante y es que no podemos descansar exclusivamente en el reconocimiento que puede hacer una organización o una institución formal que depende, en este caso, del Ministerio de Economía, sino que también hay una labor de parte de las personas comunes y corrientes en valorar tanto los productos dependiendo de su origen que los pedimos de esa forma, independiente de que tengan o no ese reconocimiento. Y es ahí donde somos nosotros los que tenemos que decir, yo quiero que me traigan esto, porque yo sé que es bueno y relato por qué creo que es bueno y cuento la historia y hago un poco referencia a la cultura que hay detrás de ese producto. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese hincapié y cuando vamos a un restaurante decirle, oiga, cuente de su producto, cuente por qué es especial, qué tiene de distinto. Y eso es lo que yo quiero saber, eso es lo que yo quiero que se reconozca. Claro. Y ahí una de las primeras preguntas conflictivas. ¿Qué pasa con nosotros los latinoamericanos que queremos tanto lo de afuera, pero no sabemos apreciar lo nuestro? Volviendo al caso de Venezuela con el ron. Venezuela es el país que más exporta ron premium y el país que más importa whisky premium. Porque creamos un buen ron que tiene premios, medallas, pero consumimos whisky. O sea, somos el top 3 país que más consume whisky. Hay muchas razones, y creo que cada vez van a haber menos razones, porque de a poco los latinoamericanos nos hemos dado cuenta que tenemos un tesoro entre las manos. Pero por años la gastronomía estuvo dirigida formalmente por personas que miraban a referentes europeos, lo que es natural porque es allá donde se formaliza la carrera como tal, se empieza a hacer un estudio gastronómico de cómo puedo ser chef, cómo puedo ser cocinero. Por lo tanto, nuestros referentes que eran extranjeros son los que se instalan en Chile y en los distintos países de Latinoamérica e intentan imitar lo que ya se estaba haciendo, pensando que lo bueno, lo deseable, era lo que venía desde allá. Y es por eso que nosotros admiramos a los restaurantes italianos, la cocina francesa, y está bien que sea así, porque son referentes importantes. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que la singularidad y la riqueza de la despensa americana es enorme y no tiene nada que envidiarle a Europa o a ningún otro continente. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar nuestra propia identidad, nuestras propias particularidades que nos hacen especiales, que nos hacen distintos y que nos hacen tener ese cuento que los extranjeros quieren escuchar. Cuando yo invito o cuando viene un extranjero, un francés, un italiano, un noruego, del país que sea, que vienen a Chile o a cualquier país latinoamericano, no quieren probar caviar que viene desde Europa, no quieren probar trufa que viene desde no sé dónde, quieren que yo los lleve a las Torres del Paine y probar la merluza la merluza austral, el cordero magallánico, el calafate, los productos que me hablan del territorio donde yo estoy. Y es ahí donde las personas de ese territorio tenemos que aprender a sentirnos orgullosas de lo que tenemos para querer contarlo y ponerlo en la mesa. Pero si no partimos por ese primer peldaño, es difícil que queramos mostrarlo. Sería muy bonito que cuando yo invito a un extranjero, no solamente lo lleve a un restaurante de comida chilena, sino que cuando lo invita a mi casa también ponga en la mesa productos chilenos y le cuente de mi país a través de esos productos. Ese cambio cultural es muy lindo. Muy lindo porque al final te das cuenta que muchos rituales se parecen, pero hay pequeños cambios muy sutiles que abren un mundo, un abanico de sabores y experiencias. Eso es clave, porque si bien en América compartimos productos e incluso preparaciones,
porque hay preparaciones, no sé, la gastronomía no respeta los límites políticos. Y antes de que llegaran a establecerse esos límites políticos, los productos iban y venían de un lado a otro, al igual que las preparaciones. Lo que sí es bonito es de qué forma se van adaptando. El charquicán que se hace en Chile no es igual al que se hace en Perú o al que se hace en Bolivia. Por lo tanto, es ahí donde yo cuento la particularidad de mi país y también cuento ese relato respecto de las tradiciones que existen en mi lugar de origen. Que pasa la típica pelea venezolano-Colombia de quién es el arepa. Y la Gran Colombia, ¿sabes? Todos éramos un mismo lugar antes cuando nace, ¿sabes? ¿No? Venimos del mismo lugar, como dice, las diferencias de las regiones, pero bueno. Y en cuanto al continente, porque digamos, hay dos grandes que no por calidad técnica, sino porque empezaron la carrera gastronómica internacional hace mucho tiempo, que es Argentina y Perú, porque se agruparon, formaron más. Chile ha crecido muchísimo en los últimos años. Yo tengo 6, 7 años en Chile y el cambio ha sido abismal de cómo evoluciona a nivel gastronómico. ¿Cómo ves un poquito a nivel como de turismo gastronómico Chile en los próximos años o de exportación de productos? Cada vez mejor, precisamente por ese trabajo que mencionas tú, que existen numerosas instituciones, asociaciones y gremios que han estado de a poco creyéndose este cuento y trabajando por la identidad gastronómica de Chile. Y eso se está traduciendo en que aparecen restaurantes de mantel largo que tienen la gastronomía chilena en su oferta. Donde en los supermercados también empieza a aparecer el origen de los productos con orgullo, donde cuando se viaja dentro del país, yo tengo la posibilidad de comprar productos locales producidos de una manera particular. Y ahí me gustaría mencionar de forma especial el trabajo no solamente que han hecho las instituciones gubernamentales, sino que también los privados. El año pasado ocurrió algo muy bonito y es que en gastronomía se suele hablar de que existen muchos egos y muchos divos y eso hace muy difícil el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo. Sin embargo, tras una invitación del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, se logró juntar a distintas asociaciones gremiales vinculadas con la gastronomía y también a instituciones académicas que dictaban la carrera de gastronomía, a la que se han ido sumando otras como Wines of Chile, para trabajar colaborativamente con un propósito común que era posicionar la gastronomía chilena. Se partió con un proyecto respecto del 15 de abril, que es el Día de la Gastronomía Chilena, el Día de la Cocina Chilena, que ya lleva más de 10 años y sin embargo era una fecha que pasaba un poquito sin pena ni gloria. Y a partir de esta agrupación, esta alianza que se llama Chile Te Quiero Comer, se empezó a disponibilizar las capacidades de cada uno para trabajar por fortalecer la identidad gastronómica chilena. Más allá de estos egos o estas individualidades que yo te decía en un principio. Y eso ha sido muy bonito, porque es darnos cuenta que a veces hay que buscar, hay que esperar el momento correcto. Y este sin duda que fue el momento correcto porque todos estaban completamente de acuerdo en que no teníamos que poner el logo personal, el logo institucional, sino que un logo que cualquiera pudiera usar y que se sintiera libre de sentirse identificado, que es Chile Te Quiero Comer. Y eso creo que muestra muy bien la situación en la que estamos hoy día en el país, donde todos queremos trabajar porque todos creemos que tenemos algo valioso entre las manos. Cuando tú te sientes el hermano pobre, gastronómicamente hablando en este caso, de otros países, te pones un poquito a la defensiva y tratas como de no hacer mucho ruido, no vaya a ser que me comparen. Hoy día yo creo que los chilenos no tenemos susto de ser comparados y más bien queremos que se nos identifique con características propias que tenemos parecidas a Chile, parecidas a Argentina, parecidas a Perú, a Bolivia y a otros países latinoamericanos, pero sin embargo queremos que se valore las características propias, las características distintas que nos hacen ser a nosotros quienes somos, contar nuestro propio cuento. Yo creo que lo que tú dices es importantísimo, que es el momento perfecto, porque los productos chilenos han sido de calidad desde hace muchísimos años, muchísimo. Yo tengo una amiga que hace 20 años aproximadamente dijo, yo quiero hacer cocina, se fue a Francia a estudiar, ella es de Concepción. Y wow, los ingredientes, qué rico esto. Y un momento está limpiando unos moluscos, productos de mar,
volteó la caja y todos decían importados de Concepción de Chile. Entonces, claro, se dio cuenta que había un tema de calidad que se está usando. Y ahora tocando todos estos puntos tan importantes y lindos que hemos tocado, ¿cómo podemos llevarlos como individuos? Porque estamos hablando que hay un trasfondo de grupos, colectivos, organizaciones privadas, públicas, que han estado trabajando por llevar la marca país gastronómica a las mesas, al exterior, etc. ¿Cómo uno como individuo puede hacer que esto siga, que la rueda siga caminando? Hay muchas formas, pero creo que hay que partir por casa, hay que partir por nuestras propias cocinas, consumir productos chilenos, probarlos y volver a cocinar en las casas. Yo sé que es súper difícil con esto de la incorporación al mundo laboral de la mujer, es cada vez más difícil cocinar, sin embargo es un espacio que va más allá de la cocina misma. Es un espacio formativo, es un espacio eh, emocional que siento que es un pilar familiar. Si lo miramos de esa manera, cómo la cocina reúne, cómo alrededor de la mesa nos reunimos, transmitimos cultura, transmitimos costumbres, transmitimos modales, transmitimos historias familiares. Si la miramos así, la cocina es un valor que resulta muy difícil de erradicar, donde aprendemos a buscar la manera de generar el espacio para poder cocinar, porque es tan valioso lo que yo logro transmitir que me resisto a perderlo, aunque sea el fin de semana. Yo recuerdo hace unos 10 años atrás, más 12 años atrás, retomé con mis hijos el comer en la noche todos juntos y no lo transamos. Y hoy día se pone la mesa, comemos todos juntos, es un momento de conversación, de saber en qué está cada uno, aunque sean 15, 20 minutos, pero es un momento tremendamente valioso donde yo puedo contar, puedo saber en qué están, puedo hablar de lo que tengo sobre la mesa y que ese momento, incluso, mira lo que te voy a decir, aunque sea comida pedida desde fuera, aunque no sea comida que yo he preparado, pero que ojalá sea una comida que hable de mi familia, que hable de mí, que hable de mi identidad, que hable de mi país. Consumir productos de temporada, decir a los niños, qué rico, vamos a aprovechar que es verano, vamos a hacer porotos granados, o vamos a desgranar juntos los porotos. En mi casa había un ritual muy bonito, mi mamá compraba los porotos granados, había que desgranarlos, había que cocinarlos, y lo que sobraba, yo sabía perfectamente que los días que comía porotos granados a la hora de almuerzo, en la noche había puré de porotos con un huevo frito encima, porque era lo que había sobrado, pero era delicioso, y yo esperaba con ansias, porque para mí era un plato distinto, el puré de porotos granados con el huevo frito encima. Más que, yo creo que tenemos un tesoro entre las manos, L, y hay que saber valorarlo, hay que saber creer en la cocina chilena como un pilar fundamental que habla de cada uno de nosotros y también de nuestras familias. Entonces, si lo creemos de esa manera, nos vamos a resistir a perderlo. Vamos a buscar de qué forma vamos a seguir celebrando el 18 de septiembre, la Navidad con el pan de Pascua y el cola de mono. Te insisto, aunque sea cocinando poco, pero lo poco que cocinemos, que hable de nosotros. Me parece, yo eso también soy como que creo que fuésemos un mundo mejor si el ritual de comer en casa y cocinar en casa fuese como más importante. De las cosas que yo agradezco de mi familia, nosotros buscamos como el espacio para siempre almorzar juntos y sin televisión, que una cosa me parece nefasta, sabes, menos que esté pasando algo, que sea algo importante, pero el tema de sentarse a aprovechar el momento, la comida, saborear, conversar, hablar, es como de las cosas más importantes. Disculpa, lo de los rituales es muy bonito porque finalmente se genera una memoria familiar que permanece. Los niños, los hijos, tú mismo hablas de las comidas en tu casa. Los niños van a recordar cuando se ponía el árbol de Pascua, lo que se comía para Navidad, lo que se comía para el 18, lo que se comía para los cumpleaños. Justamente ayer estuve de cumpleaños de uno de mis hijos y preparamos, ya no me pide, le digo, ¿qué torta quieres? Ya las últimas veces ya ni siquiera les pregunto, porque siempre es lo mismo. Es una torta que me hacía mi mamá para mis cumpleaños, y cuando yo me celebro mi cumpleaños, mis amigas lo primero que dicen, ¿pero vas a tener la torta de chocolate? Y mis niños ahora piden la misma torta.
esas cosas no se olvidan nunca. Y cuando ellos hablan con sus primos les pasa lo mismo. Y eso te hace distinto como familia, te hace identificarte con tu familia, te hace ser parte de un país, pero también parte de un grupo un poco menor que tiene características distintas. Y eso, como te digo, queda en la memoria para siempre. Ya sé que tu ritual de los porotos, porque si no me equivoco, hace 2 años cuando empezamos a hablar del podcast que fui a tu casa a presentártelo, tú estabas desgranando porotos. Ya sé que en la cena iba a haber un puré. Ya sé que me tenía que quedar más tiempo. Y en todo este espacio de la tradición, cuidar, mantener, ¿dónde queda la innovación? La innovación es fundamental, pero tú no puedes innovar desde cero. Las personas innovamos en base a lo que tenemos. Y lo que tenemos es nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra cultura que ya existe. Tenemos que partir por reconocer esa cultura, esa identidad propia, y en base a eso innovar. Tú no puedes innovar en base a nada. Voy a innovar. ¿Y qué es lo que vas a innovar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a innovar, ya que estamos hablando de los productos granados, vas a innovar sobre el plato de los productos granados? Perfecto, pero el plato ya existe. Y es ahí donde tenemos, no tenemos que tenerle susto, no tenemos que temer el hacer cosas distintas y cosas nuevas. Por ejemplo, preparaciones peruanas. Hace algunos años la migración peruana fue muy fuerte en Chile y eso influyó notablemente en nuestra gastronomía. Hoy día, en mi casa, como preparaciones que no comía en la casa de mis papás y que tienen influencia peruana. Con los venezolanos va a pasar exactamente lo mismo. Y eso es bonito porque finalmente la cocina es un crisol donde estas tradiciones van mutando, van cambiando, se van adaptando, van creciendo, van incorporando nuevos elementos. Y eso es parte de la innovación. Puedes innovar al incorporar nuevos elementos y puedes innovar al reinterpretar lo que nosotros ya tenemos. Eso yo creo que es un valor en sí mismo. Y ahora, última pregunta, que esta es transversal para todos los invitados, que ya has dado como ciertos puntos. Quiero saber para ti qué es poner la mesa, qué es poner la mesa, qué es compartir en la mesa, de lo personal. Cariño, 100% cariño. Para mí la mesa es eso. A mí personalmente me gusta mucho cocinar. Estar en la cocina y todo el ritual que significa prepararse para los invitados, pensar qué les voy a dar, hacer la comida, poner la mesa, todo son una seguidilla de rituales que solo manifiestan cariño. Para mí es eso, no es otra cosa. Y en función de ese cariño es donde se van generando esas memorias que quedan completamente impregnadas en el corazón. Porque cuando tú tocas las emociones a través de la comida, yo personalmente creo que se genera una memoria y una experiencia completamente inolvidable. Gracias, muy, muy linda la entrevista. Muy, muy linda. No, gracias a ti, Ele. Me gustó mucho haber podido compartir contigo este ratito.